Y abra su Biblia en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Vamos a compartir ahí la palabra del Señor en esta tarde. El tema: dos razones poderosas por las cuales permanecer en Cristo. Dos razones poderosas por las cuales permanecer en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre de nuestro Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Padre del cielo, te agradecemos este privilegio, esta honra, esta bendición de estar reunidos, Señor, como familia de la fe. Gracias por aquellos santos que han venido, han obedecido a la invitación que hace el Espíritu Santo de congregarnos, de reunirnos a fin de ser educados, de ser enseñados, de ser instruidos, entrenados para la vida cristiana diaria, Señor. Te damos gracias por esta coinonía. Te damos gracias por el Espíritu hermoso que hay en este lugar. Te damos gracias porque tu presencia se mueve, se manifiesta a través de la alabanza, Señor, tocando, quebrantando, visitando nuestras almas. Te adoramos y te exaltamos, Dios del cielo, y te damos muchas gracias por el privilegio que tienen nuestros oídos de atender, Señor, a tu poderosa y preciosa palabra. Y oramos precisamente para que esta palabra el día de hoy nos pueda bendecir ampliamente. Que, Señor, podamos ratificar las razones poderosas por las cuales debemos permanecer unidos a ti. Bendice a la iglesia, bendice a los santos que están presentes aquí, y bendiga a aquellos que escucharán, que verán, Dios mío, la predicación a través de otros medios de comunicación. Que sus vidas también sean tocadas, impactadas, bendecidas por el poder y la potencia de tu palabra. Señor, que en tu nombre el enemigo salga huyendo. Que en tu nombre, Señor, los demonios sean avergonzados y salgan, Dios mío, de este lugar. En el nombre de Jesús limpiamos los aires, santificamos este lugar, declaramos, Dios mío, un lugar, Señor santo, en donde tu gloria y tu presencia se mueve de manera gloriosa y maravillosa. Reprendemos toda presencia demoníaca, consagramos, Dios mío, este lugar para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, y rogamos también la gracia y la unción una vez más. Débiles, Señor mío, somos, sujetos a error, amado Dios. Nuestro corazón se inclina muchas veces a lo malo y a lo perverso, mas dependemos de tu gracia, de tu amor y tu respaldo. Toma, Señor, control de nuestra vida y úsanos para la gloria de tu santo y poderoso nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Glorias para el Señor. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive. Bien, reciba su asiento. Que Dios nos bendiga. Amén. Que el Señor nos permita también poder predicar con libertad. Que la calor no haga menguar la fuerza del mensaje y tampoco la fuerza de la confirmación. Porque una parte la hago yo, otra parte la hace usted y la otra la hace Dios, por supuesto. Así que esté despierto, esté alerta y participe de la palabra. Participe de este alimento. Cuando usted le invitan a una casa y lo sientan a la mesa y le sirven de verdad lo que sea, usted lo disfruta y lo comparte con aquellas personas que lo invitaron, ¿o no? Bueno, entonces participe, disfrute, más que saboree el mensaje de la palabra del Señor siempre. Si a usted le preguntara ¿por qué usted permanece en Cristo hasta el día de hoy?, ¿cuál sería su respuesta? Porque le amo, escuché por ahí. ¿Sería esa una respuesta? Si a usted le dicen, oye, tú has pasado temporales, vientos,
lluvia, terremotos, te han pasado mil cosas. Pero ¿por qué permaneces en Cristo? ¿Cuál sería su respuesta? Todo se resume al amor. Pero esta tarde yo le voy a dar dos poderosas razones por las cuales muchos, a pesar de todos los embates de la vida, a pesar de las dificultades, a pesar de las traiciones, a pesar de las deslealtades, a pesar de las desilusiones, permanecen en Cristo. Y eso marca la diferencia. Porque cuando uno logra entender estas dos razones, uno logra amar a Cristo con todo el corazón. Y el amor luego todo lo puede, todo lo sufre y todo lo espera. Así que le voy a pedir que esté atento entonces a la palabra del Señor. Y que nunca usted anteponga un pensamiento negativo. Ya sé de qué se trata. Ya sé de lo que va a hablar. No, abra su oído, su corazón con humildad para que el Señor nos enseñe, nos instruya. Y si lo sabe ciertamente, saboree entonces la palabra del Señor y gócese en la presencia de Dios. El apóstol Pedro, uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva, cerca del año 60, escribe, cuando me refiero al año 60, hago un paréntesis, al año 60 del primer siglo, de la era cristiana. No vaya a creer que es en el año 60 de esta época en la cual vivimos nosotros. No le estaba escribiendo ni a los Beatles ni a Elvis Presley, no. Estamos hablando que estaba escribiendo en el primer siglo a la iglesia de Jesucristo, a todos los que componían la iglesia de Jesucristo, gentiles y judíos que estaban dispersos o expatriados o en la diáspora, que son expresiones que se usan para referirse a cristianos que estaban fuera del territorio de Israel. Y la causa por la cual todos estos cristianos estaban fuera del territorio de Israel era la persecución. Y Pedro les escribe entonces para alentarles en primer lugar a que ellos permanecieran fieles a Cristo a pesar de la persecución, a pesar de la dificultad y a pesar de toda oposición que pudieran tener. Pedro les escribe y les alienta a que permanezcan fieles al Señor. Escuche lo que le voy a decir. Y en esto ojalá usted encuentre sabiduría en su diario vivir. ¿Por qué? Porque alguien dijo que de acuerdo a cómo nosotros enfrentemos las pruebas, las luchas, las persecuciones, nos traerán crecimiento o nos traerán amargura y dolor. ¿Se sí entendió lo que le dije? Todos nosotros, cual más, cual menos, en el mundo tendremos aflicción. Jesús lo dijo, no le mintió ni le engañó a nadie. El problema es que hoy día muchos predicadores solo hablan la parte positiva del evangelio, la parte A, y ya han puesto en letra chica la parte B. El evangelio tiene recompensas, pero también tiene demandas. El evangelio trae bendición, pero también trae un precio que pagar. Y Jesucristo dijo, en el mundo tendréis, es decir, en el mundo vas a tener problemas y dificultades. Pero el Señor añade, pero confiad, estén tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Es decir, yo les voy a ayudar en sus dificultades. Yo les voy a ayudar en su persecución. Yo les voy a ayudar en las pruebas. Yo les voy a dar la capacidad para que ustedes puedan soportar y poder pasar la prueba. Entonces, gloria a Dios, nosotros como cristianos tenemos que saber cómo actuar, qué actitud tomar frente a la prueba y la adversidad, porque todos la tendremos, cual más, cual menos. Y me da mucha pena, me da mucha tristeza al ver que muchos cristianos, venida la prueba, lamentablemente terminan en el mundo. O terminan, ¿verdad?, quizás en la iglesia, pero con una amargura terrible. Me he encontrado con mucha gente cristiana amargada. Me he encontrado con muchos hombres amargados. Si bien es cierto, aún siguen en las filas del evangelio, pero en amargura. Y la noticia es que el evangelio es gozo, que el sentir el espíritu es gozo. Es decir, si una persona vive en amargura, no está glorificando a Cristo, no está exaltando a Dios, ni está hablando bien del evangelio. Por eso Pablo a los Efesios en el capítulo 4 o 5 creo que es, dice: quítese de vosotros toda amargura
y sonría porque Dios es amor, aleluya. Entonces va a depender de la actitud, de la respuesta nuestra al problema y a la dificultad, para que esa prueba de dificultad nos permita crecer en Dios, en fe, en esperanza, en amor, en seguridad, en convicción, o simplemente nos traiga amargura, dolor y tristeza. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Si estaba tan bien, si éramos una familia feliz, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué una tras otra? Tendremos aflicciones. ¿Cómo usted está enfrentando los problemas? ¿Cómo usted está enfrentando los desafíos que la vida le está poniendo delante? Con la actitud de un hijo de Dios, con su esperanza puesta en Dios, con su fe puesta en Dios, sabiendo que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera, sabiendo que toda la aflicción o todos los problemas o el peso, ¿verdad?, aleluya, que podamos soportar ahora nos ayudará en el futuro para desarrollarnos como hijos de Dios. ¿Cómo enfrentamos nosotros hoy los problemas? El gran problema es que muchos cristianos se desesperan. Muchos cristianos no saben qué hacer o cómo actuar o cómo enfrentar los problemas. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser pacientes. En el problema, en la dificultad, usted tiene que ser, apréndalo, tiene que ser esperando. ¿Qué cosa? Esperando el salvavidas del cielo, esperando que Dios abra una puerta, esperando que Dios dé respuesta, esperando que el Señor mueva su mano. Porque Él está en todos nuestros asuntos. Dios no te suelta cuando vienen problemas. Dios no te deja, por el contrario, Dios se hace más fuerte ahí. Porque es ahí donde Dios quiere que crezcamos en nuestra comunión con Él y en nuestra fe con Él. Bien, espero que usted enfrente las dificultades, los problemas, las luchas, las pruebas en una buena actitud, como un hijo, como una hija de Dios. Que no corra a desesperarse, que no recurra a lo mundano, a lo profano, sino que a Dios siempre. Pedro entonces escribe a esta iglesia que está dispersa por causa de la persecución y les dice: anímense, sirvan al Señor con valentía, no retrocedan. Acá declara, gloria a Dios, en el capítulo 1, y dice que se debe servir a Dios con temor, con reverencia, en santidad. Pedro sabía que estaban siendo perseguidos, pero a pesar de eso Pedro les dice: ustedes deben vivir una vida santa. No escuché amenes. Una vida piadosa, una vida llena de temor para el Señor. Ustedes deben ser luz para el mundo. Ustedes deben ser diferentes, deben ser santos donde quiera que estén. No importa que estén expatriados, no importa que estén diseminados por la tierra. Ustedes tienen que ser santos porque vuestro Dios es un Dios santo. Mire, el verso 17, acompáñeme. Dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, Pedro dice: si alguno invoca el nombre de Dios. ¿Cuánto invocan aquí el nombre de Dios? Nosotros todos nos llenamos la boca con Dios. Es porque somos hijos de Dios. Entonces todo aquel, dice Pedro, que invoca el nombre de Dios, donde quiera que se encuentre, debe vivir en temor y en reverencia para el Señor todo el tiempo. La palabra conducíos quiere decir comportarse. Es decir, debemos comportarnos de tal manera que glorifiquemos a Cristo. No importa dónde estemos, porque algunos cristianos se comportan de una manera en algún lugar y se comportan de otra manera en otro lugar. Es decir, dependiendo del lugar donde están, es su comportamiento. Se conducen de acuerdo al lugar. Algunos son como los camaleones. Cuando están con los mundanos, es mundano. Y cuando está con los santos, es santo. Y cuando está con los judíos, es judío. Pedro dice no. Increíblemente Pedro, que había caído en ese juego del diablo, y Pablo tuvo que reprenderlo porque se conducía de una manera con los gentiles y se conducía de otra manera con los judíos. Pedro dice: no, nene, la cosa no es así. Tiene que ser de una sola línea. Ahora Pedro entonces aprende y enseña y exhorta a la iglesia: condúzcanse, sean irreprensibles,
vivan en temor, en santidad delante de Dios, no importa dónde estén. Todo el tiempo de vuestra, ¿qué cosa? Peregrinación. Pedro les recuerda a los creyentes que están solamente de paso en esta tierra. Que para muchos, ¿verdad? 50, 60, 70, 80 años es mucho, pero yo le digo que comparado con la eternidad no es nada. Por eso Pablo y Pedro y los apóstoles, ¿verdad?, ven la vida como una vida efímera y pasajera, la vida terrenal, en comparación con la vida eterna. Estamos simplemente de paso, somos extranjeros y peregrinos. La segunda razón que somos peregrinos, porque nosotros no tenemos ciudadanía permanente acá. Usted dice, yo soy chileno, o verdad, o de otra nacionalidad. No, esa es la que tenemos acá en la tierra. Nos inscribieron ahí, ¿verdad? Aleluya, en el registro civil como chilenos, porque nacimos en esta tierra. Pero como hijo de Dios, como cristiano, nosotros tenemos una ciudadanía nueva. Y esa ciudadanía no está aquí en esta tierra, está allá arriba en el tercer cielo, donde mora Dios en la luz inaccesible, en la gloria eterna del Señor. Por lo tanto, somos extranjeros. No podemos, ¿verdad?, nosotros establecernos aquí y amarrarnos a esta tierra. Tenemos que estar todo el tiempo como los extranjeros, como los peregrinos, con las maletas preparadas. Con el equipo listo, preparado para salir en cualquier momento. Porque eso hace referencia de ser extranjero, peregrino, de que siempre estar alerta, atento para cambiarse de un lugar a otro. Por ahí dijo una predicadora, ¿verdad?, que la agarró el diablo, que había que deshacer las maletas porque Cristo no venía. Es que esa ya se casó con el diablo, con el mundo y con los placeres de la tierra. Pero el Hijo de Dios tiene que estar preparado en todo tiempo, en todo lugar. Es lo que el Maestro dijo en Mateo capítulo 24. Estás preparado porque el Hijo de Dios vendrá a la hora que no penséis. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bien, después de que Pedro les recuerda entonces a la iglesia lo que son, lo que valen y cómo tienen que conducirse, Pedro les da dos poderosas razones por las cuales ellos tenían que seguir siendo fieles a Cristo y debían permanecer en Cristo a pesar de toda oposición. ¿La quieren saber? Bueno, ahí está, capítulo o versos 18 y 19. Lo primero, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, y esa vana manera de vivir la heredasteis o recibisteis de vuestros padres. La primera poderosa razón por la cual debemos permanecer fieles y firmes en Cristo es que fuimos rescatados. Subraya esa palabra, rescatados de vuestra vana manera de vivir. Subraya esa palabra, vana, porque eso es importante que lo podamos entender. Fuimos rescatados ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir. Y esa vana manera de vivir nosotros la heredamos de nuestros padres. Esa es la primera razón. La segunda razón es que, ¿verdad?, fuimos comprados. Verso 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Lo primero, la cual recibiste de vuestros padres. Lo segundo, las cuales recibiste con vuestros padres, pero no con cosas corruptibles como oro o plata. La segunda razón, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dos razones poderosas. Primero, fuimos rescatados de vuestra mala manera de vivir. Y en segundo lugar o segunda razón, fuimos comprados a precio de sangre. Dos razones poderosas, las cuales quiero que me permita poder explayar, porque no quiero simplemente leerlas y que usted diga, esa es la razón. No, quiero profundizar en esto y quiero que usted entienda el concepto de ser rescatado. ¿Quién entiende acá el concepto de ser rescatado? ¿Quién entiende el concepto de esa vana manera de vivir? ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro con estas expresiones? Lo sabemos, muchas veces miramos superficialmente, pero qué hermoso es cuando profundizamos y apreciamos, ¿verdad?, realmente el contexto general y podemos captar la idea y de esa manera, hermano, adorar a Dios y glorificar al Señor por lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Bien, la primera razón, permítame entonces desarrollar estos dos puntos. La primera razón por la cual debemos vivir en santidad, obediencia y permanecer en amor a Cristo es que fuimos rescatados
de vuestra manera de vivir. Le dije que subrayara rescatado. La palabra rescate o rescatado era un término técnico usado en la Biblia para dar a entender que se pagaba una cantidad de dinero para rescatar a un esclavo o prisionero de guerra o algún deudor. De ahí viene ese término. El rescate viene de un término que era usado técnicamente para referirse a alguien que compraba la libertad de otra persona, sea de un soldado de guerra, de una persona que tenía una deuda que no podía pagar o de algún esclavo. Escuche, esa persona que pagaba el rescate, gloria al Señor, se le llamaba el redentor. La persona que pagaba el rescate se le llamaba el redentor. Y el acto en sí de pagar el rescate, de pagar la cantidad de dinero por el esclavo, por el prisionero de guerra o por el deudor, se llamaba el acto de redención. Y la palabra redención significa ser libertado de. No sé si entiende o no. Yo digo que es importante los términos, las palabras, la escritura. Porque muchas veces nosotros decimos Cristo es mi redentor, pero no tenemos idea de lo que estamos diciendo. Entonces cuando la Biblia dice que la primera razón por la cual debemos permanecer en amor a Cristo es porque fuimos rescatados, es decir, se pagó un precio por nosotros. Cristo actuó como el redentor, como el salvador, como aquel que pagó el precio por nosotros. Hizo un acto de redención. Y le digo algo, en la Biblia lo que más se destaca de Cristo y el título más grande de Jesús es Redentor. El título que tenía el Padre en el Antiguo Testamento era el Redentor, el que libraba, el que salvaba, el que pagaba la deuda, gloria a Dios. Cristo es el Redentor por excelencia. Entonces Pedro dice, no se olviden nunca, donde quiera que estén, que ustedes son un pueblo especial. Deben ser santos porque Dios es santo. Dios a ustedes los compró. Dios pagó un rescate por ustedes. Cristo es el Redentor. Jesús pagó un precio por ustedes. ¿Y para qué pagó el precio? Para sacarnos de la vana manera de vivir. La palabra vano o vana significa algo hueco, algo vacío, algo sin razón, sin fundamento. ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro? Que el Señor nos rescató de una vida vacía, de una vida hueca, de una vida, amado hermano, sin razón, sin fundamento, de una vida de esclavitud, de una vida de miseria, de una vida de dolor, de una vida de sufrimiento, de una vida de amargura, de una vida de pecado, de una vida de esclavitud. El Señor nos sacó de esa vana manera de vivir que nosotros heredamos de nuestros padres. Alabado sea el nombre de Dios. Escuche, y dice, esa vana manera nosotros la heredamos ¿de quién? De nuestros padres. ¿Por qué? Porque Pablo en los Romanos en el capítulo 5 dice que todo el mundo está bajo pecado. Es decir, nosotros el pecado lo recibimos como herencia de nuestros padres, porque nuestros padres también pecaron y también nosotros pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces para nosotros la vida en sí no tiene sentido, no tenía razón. Estamos vacíos, estamos huecos. ¿Por qué? Porque nos faltaba algo. Mire, la vida vana, una vida hueca, vacía. ¿Por qué? Porque faltaba algo en el corazón del hombre. Hay un hueco, hay un vacío en el corazón del hombre. Y ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Ese vacío le pertenece a Dios. Ese vacío le corresponde a Jesucristo el Señor. Nuestra vida era vana, hueca, vacía. Podíamos hacer muchas cosas. Fiestas, parrandas, vicios, placeres, un montón de situaciones. Pero seguíamos, aleluya, vacío en nuestro corazón. Seguíamos en amargura, en dolor, en sufrimiento. Pensábamos que éramos libres, pero éramos esclavos, prisioneros de guerra. El diablo nos tenía bajo sus pies. Vivíamos en amargura, en dolor. Pero Pedro les recuerda, no se olviden que ustedes fueron rescatados de esa vida miserable, de esa vida de amargura, de esa vida de sinsabores. Primera razón, fuimos rescatados, fuimos comprados. Se pagó un precio. Para que usted y yo estemos aquí, se pagó un precio. Si usted hoy día disfruta del evangelio, es porque se pagó un precio.
Si hoy día usted tiene, aleluya, aleluya, su corazón lleno de la presencia, de la gloria de Dios, si usted hoy día disfruta, ¿verdad?, de la vida, es porque el Señor llenó el vacío de su corazón. Es porque el Señor lo sacó de esa vana manera de vivir. Yo no sé cuántos aquí pueden decir: pastor, el Señor realmente cambió mi vida. ¿Sabe por qué? Porque le vuelvo a decir, yo veo hoy día en los círculos cristianos mucha gente amargada, mucha gente tristona, pero yo le digo, a mí en lo personal, he vivido conflictos, momentos difíciles, hemos llorado, hemos sufrido con mi esposa, en el pastorado, en el ministerio se sufre mucho, pero le digo algo, todo ese sufrimiento, todas esas lealtades, todo aquello que hemos vivido no se compara a tener la presencia del Señor en el corazón. Yo puedo decir, mi vida no es vana, mi vida no es hueca, mi vida no es vacía, mi vida la llena, aleluya, Jesucristo el Señor, mi vida la llena el glorioso y santo Espíritu de Dios. Por eso río, por eso me gozo, por eso disfruto de la vida en Cristo. Mi vida ni siquiera depende de las cosas materiales, porque en este mundo, en esta vida, hay gente que tiene bienes materiales en abundancia, pero están huecos, están vacíos. Viven en amargura, en dolor, en sufrimiento. Pero hay gente que no tiene nada, pero lo tiene todo con Cristo, aleluya. Tiene paz, tiene seguridad, tiene tranquilidad, tiene gozo en su alma. Gloria a Dios. Por un momento quiero que recuerde, haga memoria cómo era su vida sin Cristo. Acuérdese cómo era su vida sin Cristo. Ahora, si no tiene tal facultad de poder recordar, porque a algunos parece que cuando el Señor los cambia, lo hace nueva criatura, les borra la memoria. Algunos dicen: no, pastor, porque no hay que traer a la memoria las cosas pasadas. Pero David era muy sabio. Él tenía ahí su cuerito de oveja para acordarse de donde el Señor lo había sacado. El olor de la majada, gloria a Dios. Escuche, si no tiene la capacidad de recordar cómo era su vida sin el Señor, quiero que por un momento piense en alguien cercano a usted que no tiene a Cristo y mire y observe cómo viven, cómo son sus vidas, cómo están sus hogares, cómo están sus familias. Y si logra ver eso, entonces diga: gloria a Dios, si su vida ha sido redimida, si su vida ha sido rescatada, si su vida ha sido transformada por el poder maravilloso del Evangelio. Dígale: gracias, Señor, porque de esa vida, Señor, tú me rescataste, de esa vida licenciosa, de esa vida perdida, de esa vida de pecado, de esa vida de vicios, de placeres, que lo único que hacían era traer amargura, dolor a mi vida, a mi familia, y que me arrastraban al infierno. De esa vida me rescataste, Señor. Por eso te alabo, por eso te sirvo, por eso permanezco firme en ti. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Acuérdate cómo era tu vida sin Dios: amarga, triste. Como hay una canción que dice por ahí: mi vida era amarga, era triste, pero llegaste tú. Aleluya, llegó Jesús a nuestra vida y todo cambió, todo fue diferente. El problema es que a veces miramos mucho nuestras dificultades, miramos mucho al esposo, a la esposa, a los hijos, y nos aproblemamos tanto como si fueran terribles pruebas. No, si lo terrible era vivir sin Cristo, lo terrible era vivir esta vida miserable, aleluya. Gloria a Dios. Hoy día, hermano, vivimos en la gloria y la bendición del Señor. Esa es la primera razón por la cual debemos permanecer fieles a Cristo en amor, en obediencia, porque Él pagó el precio por nosotros, porque Él nos rescató de esa vida amarga y triste. Ahora, si usted vive aún una vida amarga y triste, la culpa no es de Dios, la culpa es de usted, es suya. Y se lo digo en su cara, porque esto no es el Evangelio no es amargura, el Evangelio no es dolor, el Evangelio es gozo, es paz, es alegría. Hay que aprender, hay que madurar. Por eso decía al principio que depende de cómo nosotros reaccionemos, actuemos frente a la prueba, a la dificultad, o nos llenamos de amargura o crecemos en Dios. Tenemos que madurar y dejar que las pruebas, las luchas nos hagan crecer
y no llenarnos de amargura. Amén. Segunda razón. Dice entonces la Escritura que fuimos rescatados. Amén. Por el Señor. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. La segunda gran razón que Pedro le da a la iglesia para que permanezcan fieles es que no solamente fuimos rescatados, fuimos comprados. El asunto es el precio que se pagó. Amén, es el precio. Y aquí dice Pedro que nosotros no fuimos comprados con dinero. No fuimos comprados con algo de este mundo, porque todo lo de este mundo es corruptible, aún usted y yo. Nuestro cuerpo es corruptible. Por eso Pablo a los Corintios dice que nosotros esperamos al sonido de la trompeta, que los muertos en Cristo se levanten primero y luego nosotros, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y este cuerpo corruptible se volverá en un cuerpo incorruptible. ¿Qué está diciendo Pedro? Que nosotros no fuimos comprados con dinero o con algo que ha sido contaminado, algo corruptible. Pedro dice, no fuimos comprados ni con oro ni con plata. Usted y yo no fuimos comprados ni con oro ni con plata. Ay, o sea, pastor, si ya sé, fuimos comprados con la sangre de Cristo. A veces somos tan superficiales. Quizás para nosotros hubiera sido más fácil que el Señor nos hubiera comprado con oro y plata. No sabemos darle el valor a las cosas muchas veces, porque a nosotros no nos cuestan, ¿cierto? No valoramos a veces lo que tenemos, porque a veces las cosas que tenemos no nos han costado. Pero cuando a ti te cuesta algo, tú lo aprendes a valorar. Muchos no valoran nunca a su esposa en vida, y cuando se muere la vieja, recién ahí aprenden a valorarla y a llorar, ¿verdad?, echándola de menos, y viceversa. Pedro dice entonces, nosotros no fuimos comprados con cualquier cosa. No fuimos comprados con oro, con plata, con algo corruptible de esta tierra, con algo sucio, con algo contaminado. No. Porque el precio del rescate era elevado, era altísimo. No se podía comprar la salvación de nadie. Y esto derriba por completo la doctrina católica apostólica romana de los tiempos de la Inquisición, que la gente podía pagar para que su alma saliera del limbo, del infierno, en lugar de condenación. No había, aleluya, precio, no había, verdad, aleluya, ningún elemento humano, terrenal, que pudiera pagar el precio por la salvación de un alma siquiera. Por eso dice la Biblia que un alma es más valiosa que todos los tesoros de esta tierra. Una sola alma vale más que todo el oro que usted pueda juntar, vale más que todos los diamantes que usted pueda juntar. Un alma vale más que todas las cosas. ¿Por qué? Porque todo el oro, la plata, todo es perecedero, pero el alma es eterna. Gloria a Dios. Por eso entonces se requería de un alto precio. Había que pagar un precio. Había que comprar aquello con algo que no está en este mundo, con algo que no es contaminado, que no es pecado. Se requería entonces la sangre de un justo, la sangre de un santo, pues la ley decía: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es decir, si no se derrama sangre de un justo, no se puede comprar, no se puede, verdad, de alguna manera tapar el pecado de la persona, y esta persona entonces va a ir al infierno. La ley decía sangre por sangre, es decir, amén, el animal ocupaba el lugar de la persona pecadora. Cuando alguien pecaba, tenía que sacrificar un animal, y la sangre de ese animal, porque la sangre tipificaba la vida del animal, esa sangre cubría el pecado de ese hombre pecador, y ese hombre pecador no iba a condenación, porque la sangre cubría su pecado. Pero cuando se trataba ahora de redimir al mundo entero, faltarían animales. Quiero que entienda eso. Faltarían animales. Lo otro, el animal tenía que ser sin tacha, es decir, sin defecto.
No podía estar contaminado. El animal tenía que ser perfecto, criado, amamantado, preparado exclusivamente para el sacrificio. Faltarían animales, no se podría. Y aún así, la sangre de esos animales están contaminadas, porque todo lo que está en esta tierra está contaminado. Entonces, para salvar al mundo entero, para pagar el rescate del mundo entero, para que los hombres pudieran tener libertad de su vida miserable, se necesitaba pagar un alto precio. Y por eso aparece el Hijo de Dios. Él es el Redentor. Jesús dijo, aleluya, aleluya, yo pago el precio. ¿Cuánto vale el alma de Luis? ¿Cuánto vale el alma de Rubén? ¿Cuánto vale el alma de María? ¿Cuánto pide Satanás? Quiero ilustrarle una historia que usted entienda entonces y valore esta segunda razón, que fuimos comprados a precio de sangre. Escuche, había una vez un pastor en un pueblito de Nueva Inglaterra. Este relato me inspiró para el mensaje de hoy. Y quiero compartirlo con ustedes para que, así como mi vida fue tocada y alcanzada, lo sea también usted y siga sirviendo a Dios con gratitud y con amor. Había una vez un pastor en un pueblito de Nueva Inglaterra. Un domingo llegó a la iglesia ese pastor cargando una jaula de pájaro toda oxidada y torcida, y la colocó junto al púlpito. Varias personas que estaban ahí empezaron a arrugar la ceja, como diciendo, ¿y eso? ¿Qué va a hacer el pastor? ¡Qué locura! Varias cejas se arquearon, y como si en respuesta el pastor comenzó a hablar. Y el pastor dice lo siguiente: estuve caminando por el pueblo ayer cuando vi a un niño acercarse a mí cargando esta jaula. En la parte de abajo de la jaula, es decir, dentro, abajo, habían 3 pajaritos silvestres, temblando de frío y de miedo. Me paré y le pregunté al niño, ¿qué tienes allí? Y el niño dijo, solo unos pájaros viejos. Y el pastor le preguntó, oye, ¿y qué vas a hacer con esos pájaros? Interesante. Él dice, llevarlos a casa y divertirme con ellos. Voy a picanearlos, voy a tirarle las plumas, voy a hacerlos que peleen entre ellos. Me voy a divertir mucho con estos pájaros viejos. El pastor le dijo, pero te cansarás luego. ¿Y después qué harás con estos pájaros? ¿Qué harás entonces? El muchacho respondió, dijo, bueno, yo tengo unos gatos en casa. Y a los gatos les gustan los pájaros. Se los daré entonces para que los gatos se los devoren. La historia dice que el pastor se quedó en silencio un momento. Y de pronto el pastor reaccionó y le dijo, muchacho, ¿cuánto quieres por los pájaros? El muchacho le dijo, mire señor, usted no va a querer estos pájaros porque están viejos, están llenos de miedo, solo son pájaros silvestres, no cantan, no son bonitos, no hacen nada. Pero el pastor insistió y le dijo, ¿cuánto pides por los pájaros? El niño lo miró y pensando le dijo $10, que no era poco. Dice la historia que el pastor metió su mano en el bolsillo y pagó los $10 al muchacho, y el muchacho le entregó la jaula con los 3 pájaros silvestres, y el hombre tomó la jaula y el muchacho desapareció corriendo. Hizo el negocio de su vida. El pastor entonces, gloria a Dios, una vez que tomó la jaula, se fue a un lugar donde había vegetación, árboles. Ahí abrió la jaula y dejó a esos pájaros silvestres en libertad para que volvieran a su hábitat. Luego cerró la jaula y se dirigió al templo y puso la jaula al costado del púlpito. Y dijo que esa experiencia le había hecho entender lo que el Señor había hecho por cada uno de nosotros. Entonces el pastor comenzó a relatar esta historia
Y dijo: un día Satanás y Jesús estuvieron en una conversación. Satanás apenas había llegado del huerto de Edén y estaba alardeando y jactándose: Señor, acabo de agarrar un mundo lleno de gente ahí abajo. Le puse una trampa, usé un anzuelo que sabía que no podían resistir. Los agarré a todos. Es decir, el diablo estaba alardeando, burlándose de que había conseguido hacer caer a Adán y a Eva y por ende a la humanidad entera bajo pecado. Los agarré a todos los tengo enjaulados y ahí están todos miedosos y temblando. A través del pecado los seduje, los atrapé, los tengo a todos enjaulados. Y ahí estaba el mundo lleno de miedo, de espanto, a la muerte, a la condenación. Y el diablo se preparaba para hacer lo mismo que el muchacho: entretenerse en casa con esos pájaros, picanearlos, sacarles las plumas, hacerlos pelear entre ellos, poner división, contienda, guerra, suicidio, muerte, dolor, vicio, amargura, tristeza. Y luego, cuando ya no les sirvieran, los iba a arrojar al infierno. Aleluya, se los iba a dar a los gatos, a los demonios. Pero hubo uno que dijo: pero ¿cuánto pides? ¿Cuánto pides por ellos? Yo compro aquellos pájaros que tienes enjaulados bajo pecado. El pastor dio esta aplicación, que hubo una conversación entonces, gloria a Dios. Y entonces, gloria a Dios, Jesús le dijo: oye, ¿y qué vas a hacer con ellos cuando hayas terminado de divertirte con ellos? Los voy a llevar al infierno y los voy a hacer sufrir por la eternidad. Oh, dijo el diablo, los mataré, los llevaré a la muerte eterna. Entonces Jesús, al oírlo, le dijo: ¿cuánto quieres por ellos? Y el diablo le dijo: no, tú no quieres esa gente, Jesús, porque esa gente un día te va a volver la espalda, esa gente te va a traicionar, esa gente no te quiere. Por lo tanto, no vas a hacer un buen negocio. Pero Jesús insistía: ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres por ellos? El diablo insistía: tú no quieres esa gente, no son buenos. Tú los tomarás y solo te odiarán, te escupirán, te van a maldecir, te matarán. Tú no quieres esa gente. Mas Jesús insistía: ¿cuánto quieres por ellos? Satanás lo miró con desprecio y le dijo: quiero tu sangre, quiero tu humillación, quiero tu vergüenza. Entonces Jesús dijo: yo los compro, yo pago el precio. Por eso Filipenses dice que él, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó, se humilló hasta lo sumo, pagó el más alto precio que una persona pudo haber pagado para rescatar a unos cuantos pajarillos prisioneros y poder darles la libertad. El precio fue su sangre, pero también fue su humillación, fue la vergüenza, fue que lo escupieran en la cara, fue que hicieran pedazos su rostro. Por eso Isaías 53 dice que el castigo nuestro fue puesto sobre sus hombros, que Él lo soportó todo, humillación, insulto, que por aquellos a quienes Él estaba entregando su vida, esa gente no lo entendía, le escupían, le gritaban, lo maldecían, pero había sin saber que Jesús estaba pagando el precio por la salvación de sus propias almas. Ese fue el precio que Jesús pagó, la humillación. Y te aseguro que usted y yo no haríamos semejante cosa. Tú no permitirías, ¿verdad?, que te escupieran en el rostro, que te desfiguraran, que te pusieran una corona de espinas, que se burlaran de ti, que te despreciaran, que te desangraran. No. Ningún hombre aguantaría tal humillación, pero Él la aguantó. Él fue, ¿verdad?, como aquel pastor que compró a ese muchacho, gloria a Dios, travieso. Esa jaula llena de pájaros, gloria a Dios, silvestres. Algunos de ellos viejos y acabados. Algunos de ellos listos ya para ir al cajón, a la muerte.
Pero a Él no le importó. Él quiso rescatarlos, Él quiso redimirlos, gloria a Dios. Y Él dijo, no importa cuál sea el precio, yo pagaré por ellos. Por eso Él dijo, yo mi vida la pongo en rescate por mucho y la vuelvo a tomar. No había otra manera, no había otra forma, gloria a Dios. De alguna manera, y tiene que ser así, fue así. Cristo fue nuestro sustituto. Jesús ocupó su lugar y mi lugar en la cruz del Calvario, gloria a Dios. Porque la ley así lo establecía. Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso Juan, en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 2, dice que Jesucristo no solo derramó su sangre para comprar unos cuantos pajarillos, sino que su sangre fue derramada para comprar el precio de la salvación del mundo entero. ¿Qué quiere decir con esto? Que la sangre de Jesús no se limitó a comprar unos cuantos pájaros enjaulados, sino que Cristo pagó el precio de una vez y por todo el mundo, por todas las generaciones, por todos aquellos que vinieran a este mundo miserable. Cristo ya pagó un precio y el precio fue su propia sangre. Ahora te tengo una noticia: como era sangre extraterrestre, era sangre celestial, gloria a Dios, no era de esta tierra, era sangre, aleluya, eterna, sangre divina. Esa sangre nunca se ha coagulado, esa sangre nunca se ha secado, esa sangre sigue fresca. Por eso el precio fue altísimo, fue elevadísimo. Se pagó una sola vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos. Y hoy el mundo entero puede acceder a este beneficio. Aleluya, entiéndalo por favor, iglesia. Entienda que el precio que se pagó para que usted estuviera aquí fue elevadísimo. Que el precio que el Señor pagó fue muy alto para que usted y yo hoy estemos aquí. Para que usted pueda permanecer unido a Cristo, el precio fue muy elevado, muy alto. Por eso todo lo que somos se lo debemos al Señor. Por eso Pedro dice que esa sangre preciosa no se compara a la sangre que es equivalente a la vida del hombre contaminada, corrompida a causa del pecado. Jesús era, como dijo Juan el Bautista, el cordero que quita el pecado del mundo. Esa sangre es preciosa y es única, no hay otra como Él. Por eso el diablo pensó que había hecho el negocio de su vida al vender esos cuantos pajarillos por el precio de sangre. Él pensó que había hecho el negocio del siglo, pero hoy está arrepentido porque Cristo, a través de ese precio, a través de esa sangre, lo venció, lo derrotó en la cruz del Calvario. Y a través de ese sacrificio hoy día hay salvación y vida eterna para todos aquellos que se encuentran en una vida miserable y llena de amargura y de tristeza. Gloria a Dios. Porque yo quiero decirle algo, que hoy día hay muchos pajarillos todavía que están presos. Hay mucha gente que está presa en la jaula espiritual de su alma, mucha gente que está en esclavitud, mucha gente que está en los vicios, mucha gente que está en pecado, en amargura, en dolor, en sufrimiento, en miedo, en pánico. Y si hay una persona de esas acá, no tienes por qué seguir enjaulado, porque hay uno que ya pagó el precio. Hay uno que abrió la puerta de esa jaula para que el diablo ya no se enseñoree más de ti, no te aguijonee más, no te arranque las plumas, no provoque dolor en tu vida. El Señor abrió las puertas de esa jaula para que tú puedas volar en esta libertad gloriosa que tenemos los hijos de Dios. Oh, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que si usted no tiene a Cristo, esta es su tarde para que venga a Cristo y deje de ser un pájaro enjaulado y sea un pájaro libre en la presencia del Señor. Aleluya. Sangre preciosa y única, que por medio de ella somos comprados, liberados de pecado y condenación. Por esta sangre maravillosa somos perdonados en forma continua de todos nuestros pecados. Y por ella recibimos sanidad, no escucho amén, y protección de todos nuestros enemigos. Y siempre lo he dicho y me gusta definir el Calvario como una ducha gigante. Lo he dicho en muchos mensajes y lo vuelvo a repetir esta tarde. Yo comparo el Calvario como una ducha gigante. Una ducha, gloria a Dios, especial, en donde todos los hambrientos, los sedientos, en donde todos los que están enjaulados, presos por su pecado, pueden recurrir.
y colocarse debajo de esa ducha y largar la llave, gloria a Dios, y ser rociado con la sangre preciosa del Cordero, y su vida y su alma pueden ser limpiadas, pueden ser salvadas, puede ser quitado el pecado, puede ser borrada la culpa y pueden ser libres, aleluya, y pueden volar en la presencia del Señor, aleluya, y servir a Dios con gozo y con alegría. Si alguien hoy me pregunta por qué sirvo a Jesús, porque han pasado casi 28 años y sigo fiel amando a Cristo con todo mi corazón, mi respuesta ahora será: porque era un pájaro enjaulado. Pero un día apareció alguien que pagó el rescate por mi alma y abrió la jaula en donde yo estaba y me dijo: Rubén, sé libre. Rubén, sé libre. Yo he pagado el precio de tu alma. Yo he pagado el precio de tu salvación. Yo he pagado el precio por el gozo, por la alegría, por la paz. Ahora todo te pertenece. Ahora todo es tuyo. Lo único que tienes que hacer es empezar a revolotear y salir de la jaula. Aleluya, salir de esa jaula y empezar a disfrutar de esta vida nueva que yo te doy. Ya no tengo por qué vivir la vida miserable. Ahora puedo volar en Dios. Ahora puedo soñar en Dios. Ahora puedo elevarme a las alturas de Dios. Puedo surcar el viento con la ayuda del Señor. Puedo agitar mis alas, aleluya, aleluya, y gozar de esta libertad que el Señor me ha dado. Antes era vicioso, antes era pecador, antes era un títere, un muñeco del diablo. No lo podía hacer. Por eso ahora cada creyente tiene que usar la libertad que Dios le ha dado, no para hacer lo que se le plazca, no para darle lugar a la carne, no para la inmundicia, no, para servir a aquel que nos rescató, para agradar a aquel que nos llamó, para honrar a aquel que pagó el alto precio. Porque Cristo no te salvó para que tú hagas lo que quieras de nuevo con tu vida. El Señor no te rescató para que vuelvas a la jaula, no. El Señor te hizo libre y usted y yo debemos permanecer en esa libertad que el Señor nos ha dado. Entonces tomemos estas dos razones. Fuimos rescatados y el precio fue muy alto. Ni te aseguro que ni tu mamá ni tu papá hubieran pagado un alto precio por ti. Pero bendito sea Dios que nos amó y nos ama con amor eterno, aleluya. Por lo tanto, ¿quieres razones por las cuales ser fiel? Aquí están estas dos razones. Si estas dos razones no te bastan, es que tú no conoces a Dios todavía. Es que tú no entiendes lo que el Señor ha venido a hacer sobre nuestras vidas. ¿Necesitas más razones que estas? Yo no necesito más razones que estas, porque esto es todo el Evangelio, que nos rescató y el precio fue su sangre, que ya le pertenecemos a Él y no al diablo. Ya no estamos en una jaula, gloria a Dios. Ya no vivimos vidas miserables. Por eso quiero que usted lo entienda y que haga estas razones suyas también, para que su pastor no esté todo el tiempo picaneándole: hermano, venga al culto, hermano, ofrende, hermano, diezme, hermano, sirva al Señor, hermano, vaya a los puntos de prédica, hermano, alaba a Dios. Sino que estas cosas broten de un corazón agradecido, sino que esto brote de nuestra alma en gratitud. Hermano, si tú antes no podías volar, si antes tú no podías hacer nada, antes eras esclavo, miserable, pobre, desventurado, y si ahora eres algo, es por la gracia del Señor, porque Él pagó el rescate. Entonces nosotros somos deudores a Él. Pedro te dice: no importa si estás perseguido, no importa la circunstancia que estés viviendo, yo te animo, sirve a Dios, ama al Señor, guárdate del mundo para Dios, porque Él pagó un precio por ti y ese precio fue su sangre preciosa, maravillosa. No tenía por qué haberlo hecho, pero lo hizo porque te amó. Entonces ámalo como Él te amó a ti. Póngase en pie, por favor. Si usted quiere seguir siendo un pájaro enjaulado, allá usted.
Pero yo quiero ser un pájaro libre en Cristo. Hace 28 años que estoy revoloteando en la gracia de Dios, en el amor y en la presencia del Señor. Cuando leí esto me imaginaba a Luis haciendo una golondrina preciosa, volando en los aires. Y dije, gracias, Señor, porque me sentí como ese pajarillo enjaulado, el cual el diablo lo iba desplomando cada día más lleno de temor, de sufrimiento, de dolor. Y me esperaba la muerte, la condenación eterna, hasta que apareció un buen pastor y quiso pagar el precio por mi salvación. Por eso sirvo al Señor. Y aunque todos ustedes se vayan, yo tengo un trato con Dios. Tú eres de bendición para mi vida, para este ministerio. Pero el que me rescató es Jesús. Mi vida le pertenece a Él, lo que soy. Y lo que hago, lo hago por gratitud al Señor. Y lo mismo tiene que hacer usted. Por lo tanto, ya no te sientas obligado a venir a los cultos y a servir a Dios, sino que sírvele con gratitud. Y dile, Señor, es verdad, yo era como un pájaro, enjaulado, triste y miserable, pero tú has cambiado mi vida. Y donde quiera que estés, sirve al Señor con temor y temblor todo el tiempo de tu peregrinación en esta tierra, porque el Señor viene pronto por aquellos a quien Él compró a precio de sangre. Póngase delante de Dios y ponga su corazón en gratitud delante del Señor. Señor del cielo, te adoramos en esta tarde, te bendecimos y te damos gracias, Señor. A veces necesitamos, Dios mío, que se nos recuerde la razón por la cual vivimos y existimos. A veces necesitamos el aliento, el ánimo, Señor. Necesitamos encontrar razones para permanecer fieles a ti. Y te damos gracias porque esta tarde tú nos has dado dos poderosas razones por las cuales permanecer, por las cuales servirte, por las cuales ser fieles, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por rescatarnos. Tú te convertiste en nuestro Redentor, en nuestro Salvador, en nuestro Libertador. Gracias por pagar ese precio altísimo, precio de sangre. Gracias por humillarte para rescatarnos, Señor. Gracias por abrir esas jaulas, Señor, donde estábamos sin esperanza, sin futuro, en amargura. Éramos entretención de Satanás, Señor, y el destino estaba marcado para la muerte eterna. Pero tú, Señor, aleluya, aunque nosotros no te amábamos, aunque nosotros, Señor, te repudiamos y te rechazamos, a pesar de nuestra negativa y nuestra rebeldía, Señor, tú pagaste el precio por nuestra alma y nuestra redención. Por eso hoy, Señor, al revolotear en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia, es que mi alma se quebranta delante de ti. Mi alma alaba al buen pastor, a ese buen pastor que su vida dio en rescate de nuestras almas. Permítenos, Señor, entender estas razones, para que de esa manera, donde quiera que estemos, podamos servirte con temor y con temblor todos los días de nuestra vida en esta tierra, Señor, no importando la prueba, no importando la dificultad, sino que, Señor, mirando, aleluya, el precio alto que pagaste por nosotros. Permítenos ahora revolotear, Señor, en tu presencia, como aquellos pajarillos que hicieron nido en tu templo, Señor.
que también nosotros podamos hacer nido en tu templo y revolotear en tu presencia, Señor, en esta libertad gloriosa que nos has dado. Damos honra, honor y alabanza al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, a Jesús, el Cordero de Dios. Amén y amén. Gloria al nombre precioso de Jesucristo el Señor. Aleluya. Si usted ya fue libre de esa jaula, comience a alabar a Dios. Levante sus alas al cielo, aleluya, y dele la gloria al Señor y dele alabanza a Dios. Si quizás no le estaba sirviendo con fuerza, si quizás no le estaba sirviendo como Dios merece, esta tarde cobre ánimo, que estas dos poderosas razones le sirvan para elevar su corazón, su alma a la presencia del Señor.